Imagina que estás en medio de un bosque remoto en las montañas de Montana. Afuera, el frío penetra hasta los huesos. No hay electricidad, no hay agua corriente, no hay vecinos, solo tú, una cabaña de madera de 3 por 4 metros y el silencio absoluto de la naturaleza. Has renunciado a todo, a tu carrera universitaria, a la ciudad, a la gente. Vives de lo que cazas, de lo que cultivas y de lo poco que te llega del mundo exterior. Y en esa soledad extrema, año tras año, empiezas a construir algo mucho más peligroso que cualquier herramienta de supervivencia. Una serie de bombas. Este es el escenario real en el que Theodore John Kaczynski, un genio de las matemáticas formado en Harvard, se convirtió en el Unabomber. Durante casi 18 años envió o colocó artefactos explosivos que mataron a 3 personas e hirieron a otras 23. Su objetivo no era el dinero ni la venganza personal. Era, según él, detener el avance de la sociedad industrial y tecnológica. ¿Cómo alguien con una inteligencia excepcional termina aislado en el bosque y transformado en uno de los terroristas domésticos más buscados de Estados Unidos? Esa es la historia que vamos a contar hoy. Theodore John Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois, en una familia de clase trabajadora de origen polaco. Desde muy pequeño destacó por su inteligencia excepcional. Según los registros, su coeficiente intelectual superaba los 160. Saltó 2 grados escolares y a los 16 años entró a la Universidad de Harvard con una beca. Allí estudió matemáticas. Durante su tiempo en Harvard participó en un controvertido experimento psicológico dirigido por el profesor Henry Murray, en el que los estudiantes eran sometidos a críticas verbales intensas y humillaciones. Algunos investigadores posteriores han especulado sobre el posible impacto emocional de ese experimento, aunque no existe consenso definitivo al respecto. Después de graduarse en Harvard en 1962, continuó sus estudios en la Universidad de Michigan, donde obtuvo su doctorado en matemáticas en 1967. Su tesis era tan compleja que, según uno de los miembros del comité, solo una docena de personas en el país podía entenderla completamente. Ese mismo año, con apenas 25 años, se convirtió en profesor asistente en la Universidad de California en Berkeley, uno de los departamentos de matemáticas más prestigiosos del país. Parecía destinado a una brillante carrera académica. Pero en 1969, de forma abrupta, renunció, abandonó la universidad y poco después la vida moderna. En 1971, Kaczynski se mudó a un terreno remoto cerca de Lincoln, Montana. Allí construyó una pequeña cabaña de aproximadamente 3 por 4 metros, sin electricidad, sin agua corriente y sin calefacción moderna. Vivía de lo que cazaba, de lo que cultivaba y de pequeñas cantidades de dinero que le enviaba su familia. Durante años se dedicó a una vida de aislamiento casi total. También realizó actos de sabotaje ambiental, destruyó maquinaria de minería y tala y atacó campamentos de cazadores. Su rechazo a la sociedad industrial crecía de manera radical. Para él, la tecnología no era solo una herramienta, era un sistema que destruía la autonomía humana, la naturaleza y la dignidad de las personas. Esta idea se convertiría en el núcleo de su ideología. En mayo de 1978 explotó la primera bomba. Fue encontrada en el campus de la Universidad Northwestern, en Illinois. Un oficial de seguridad resultó herido. Fue el inicio de una campaña que duraría casi 2 décadas. Entre 1978 y 1995, Kaczynski envió o colocó un total de 16 artefactos explosivos. Sus objetivos principales eran universidades, aerolíneas y personas relacionadas con la tecnología o la industria. El FBI bautizó el caso como Unabomb por University and Airline Bombings, y los medios lo apodaron Unabomber. Las bombas se volvieron cada vez más sofisticadas. Algunas estaban diseñadas para parecer paquetes inocentes o incluso libros. En 1979, una bomba explotó en la bodega de un vuelo de American Airlines, forzando un aterrizaje de emergencia. En 1985 ocurrió la primera muerte, Hugh Scruton, dueño de una tienda de computadoras en Sacramento. Más tarde morirían Thomas Moser, ejecutivo de una agencia de publicidad, y Gilbert Murray, presidente de la Asociación Forestal de California. En total, 3 muertos y 23 heridos. Durante años, el Unabomber se convirtió en una de las mayores pesadillas de las autoridades estadounidenses.
La investigación fue una de las más largas y costosas de la historia del FBI. En 1995, Kaczynski dio un paso decisivo. Envió una carta a The New York Times ofreciendo detener los ataques y un gran medio publicaba su manifiesto de aproximadamente 35,000 palabras, titulado Industrial Society and Its Future, la sociedad industrial y su futuro. El texto argumentaba que la revolución industrial y el desarrollo tecnológico habían sido un desastre para la humanidad. Según él, la tecnología reduce la libertad individual, genera sufrimiento psicológico, destruye la naturaleza y convierte a las personas en engranajes de un sistema que no pueden controlar. Proponía una revolución no política, sino contra la base económica y tecnológica de la sociedad moderna. En septiembre de 1995, The Washington Post y The New York Times publicaron el manifiesto. Fue un riesgo calculado. Las autoridades esperaban que alguien reconociera el estilo de escritura, y alguien lo hizo. David Kaczynski, el hermano menor de Ted, leyó el texto y reconoció frases, ideas y el tono de las cartas que su hermano le había enviado años atrás. Después de una agonía moral, decidió contactar a las autoridades. El 3 de abril de 1996, agentes del FBI detuvieron a Theodore Kaczynski en su cabaña de Montana. Dentro encontraron componentes de bombas, más de 40,000 páginas de diarios manuscritos que describían sus experimentos y crímenes y una bomba lista para ser enviada. Kaczynski se negó a alegar locura. Insistía en que sus acciones eran racionales y que su manifiesto era un análisis serio de la sociedad. En enero de 1998 aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasó la mayor parte de su condena en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, conocida como Supermax. Allí compartió el mismo complejo con otros terroristas de alto perfil. El 10 de junio de 2023, Theodore Kaczynski murió a los 81 años en un centro médico federal de Carolina del Norte. Según los informes, se quitó la vida. Padecía cáncer rectal en etapa avanzada y había mostrado signos de depresión. La historia del Unabomber no es solo la de un asesino, es también la de un hombre brillante que rechazó completamente la sociedad moderna y eligió la violencia como método para imponer sus ideas. Su manifiesto sigue circulando y siendo leído, discutido y en algunos círculos admirado. Plantea preguntas reales sobre el impacto de la tecnología, la alienación y la pérdida de autonomía, pero las respuestas que ofreció fueron el terror y la muerte. 3 personas perdieron la vida. 23 más quedaron marcadas para siempre, y una familia, la de su propio hermano, tuvo que tomar una decisión imposible. Hoy, más de 3 décadas después del final de su campaña, el caso del Unabomber sigue siendo una advertencia sobre el poder de las ideas extremas, sobre los límites de la inteligencia sin empatía y sobre el precio que puede pagar una sociedad cuando alguien decide que la violencia es la única forma de salvarla. Si este video te resultó interesante, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que algunas de las críticas de Kaczynski a la tecnología siguen vigentes o el uso de la violencia invalida por completo su mensaje? Suscríbete si quieres más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.